Bienvenidos guerreros y guerreras de Trivix. España es un mosaico vibrante, una tierra de contrastes y belleza sin igual. ¿Es posible que la identidad española sea el resultado de siglos de mestizaje, conflictos y transformaciones culturales? La historia de España, compleja y fascinante, nos muestra un territorio que ha sido testigo de la convivencia y enfrentamiento de múltiples civilizaciones: íberos, celtas, romanos, visigodos, árabes y judíos, entre otros. Cada una de estas culturas dejó su huella en la lengua, la arquitectura, las tradiciones y, sobre todo, en el tejido humano de lo que hoy conocemos como España. El concepto de ser español no siempre existió como lo entendemos actualmente. Durante siglos, el territorio estuvo dividido en reinos con identidades propias, como Castilla, Aragón, Navarra o Al-Ándalus, cada uno con su propia visión del mundo. La unificación bajo los reyes católicos marcó el inicio de una construcción nacional que, en muchos casos, se impuso a través de la fuerza y la religión. Por tanto, la identidad española no es monolítica, sino el resultado de una rica y a veces conflictiva amalgama de tradiciones, influencias y resistencias. ¿No es acaso esa diversidad su mayor fortaleza? Forjado no en décadas, sino por milenios de migraciones constantes y profundas fusiones culturales. Un crisol donde Oriente y Occidente se encontraron, chocaron y se entrelazaron. Más que un simple país delimitado por fronteras, la península ibérica ha sido históricamente una encrucijada vital entre continentes, un puente natural que conecta Europa y África. Un territorio privilegiado, donde cada valle escondido y cada ciudad imponente guarda celosamente los ecos resonantes de civilizaciones pasadas, susurros de imperios y culturas que florecieron y se desvanecieron. En mapas antiguos, desenterrados del polvo del tiempo, vemos nombres evocadores como íberos, celtas, guerreros indomables del norte, tartesios, envueltos en el misterio de su avanzada civilización, hilos entrelazados de un tapiz cultural increíblemente diverso y rico. Estos pueblos, cada uno con su propia identidad y costumbres, comerciaban sus productos, luchaban por el dominio de la tierra y, inevitablemente, se mezclaban, compartiendo sus vidas y legados. De esta amalgama de culturas, fueron creando las primeras capas sedimentadas de la compleja identidad peninsular, los cimientos sobre los que se construiría la España que conocemos hoy. La geografía misma, con sus imponentes montañas que desafían el cielo y sus ríos serpenteantes que irrigan la tierra, facilitó, paradójicamente, tanto la fragmentación en pequeños reinos y culturas como el inevitable intercambio de ideas y bienes. Desde los primitivos cazadores que dejaron su huella en las paredes de Altamira, hasta los ingeniosos agricultores neolíticos que domesticaron la tierra, la península ha sido un imán, recibiendo a lo largo de los siglos incontables olas de nuevas poblaciones, cada una dejando su impronta. Por lo tanto, es un error buscar una única raza española pura e inmaculada, sino más bien celebrar una población vibrante y dinámica, nacida y renacida del mestizaje constante y enriquecedor. Este fascinante viaje a través del tiempo nos permitirá descubrir en detalle cómo cada cultura que pisó esta tierra, desde los mercaderes fenicios que llegaron por mar hasta los sofisticados musulmanes que gobernaron durante siglos, dejaron su impronta tangible en la lengua que hablamos, la arquitectura que admiramos y hasta en nuestro propio ADN. Comprender a fondo esta intrincada y apasionante historia es absolutamente clave para entender y apreciar plenamente la asombrosa riqueza, la profunda complejidad y la inigualable belleza de la España actual. Antes de Roma, la península ibérica era un crisol de culturas, un mosaico de pueblos diversos, cada uno con su propia identidad y legado. Imagine un territorio fragmentado, donde las influencias se entrelazaban y las fronteras eran más fluidas que las que conocemos hoy. Los íberos florecieron en el este, mientras que los celtas se asentaron en el interior y el norte, y los enigmáticos tartesios, rodeados de misterio y leyenda, prosperaron en el suroeste. Su origen y desaparición siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Los íberos, hábiles artesanos y comerciantes, destacaron por su maestría en la metalurgia y la cerámica, creando piezas de gran belleza y valor. Crearon sociedades urbanas y jerarquizadas, con una clara división del trabajo y una estructura social compleja. Sus poblados, fortificados y bien organizados,
reflejaban su capacidad para adaptarse al medio y defender sus intereses. Todo ello influenciado profundamente por las culturas del Mediterráneo, con las que mantenían un activo intercambio comercial y cultural. Los íberos fueron un conjunto de pueblos que habitaron principalmente las regiones costeras del este y sur de la península ibérica, en territorios que hoy comprenden Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. Esta sociedad se organizaba en tribus y clanes autónomos, liderados por jefes o consejos de ancianos, y aunque carecían de un estado centralizado, construyeron ciudades fortificadas denominadas óppida, que funcionaban como centros políticos, económicos y religiosos con una notable planificación urbana. Hablaban una lengua no indoeuropea aún no completamente descifrada, conocida gracias a inscripciones arqueológicas. Económicamente, los íberos destacaron en la agricultura, especialmente en el cultivo de cereales, olivo y vid, además de la ganadería y el comercio con fenicios y griegos, exportando productos como aceite, vino y metales. Su artesanía fue sobresaliente, particularmente en metalurgia, cerámica y textiles. Religiosamente, eran politeístas, venerando deidades relacionadas con la naturaleza y la fertilidad, y practicaban rituales funerarios que reflejan creencias en la vida después de la muerte. El contacto con culturas como la fenicia y la griega enriqueció su desarrollo cultural y tecnológico. No obstante, desde el siglo III a.C., los íberos comenzaron a ser asimilados por la cultura romana, aunque ciertas tradiciones perduraron a lo largo del tiempo. Los celtas, llegados en oleadas sucesivas desde el centro de Europa, vivían principalmente en castros fortificados, organizados en clanes y tribus, manteniendo una fuerte identidad guerrera y una profunda conexión con la naturaleza. Los celtas fueron pueblos indoeuropeos, surgieron en Europa central y occidental, expandiéndose hacia el oeste durante el primer milenio antes de Cristo. En la península ibérica se establecieron principalmente en regiones como Galicia, Asturias, León y Castilla, llegando incluso a la meseta central y el noreste. Su sociedad se organizaba en tribus gobernadas por jefes o consejos de ancianos, donde los clanes formaban la base social y los guerreros, especialmente la nobleza, desempeñaban un papel esencial en la defensa de la comunidad. Eran expertos en agricultura, ganadería y metalurgia, destacándose especialmente en la producción de herramientas y armas de hierro. Su arte reflejaba una profunda conexión con la naturaleza mediante motivos geométricos visibles en joyas, textiles y cerámica. En cuanto a su espiritualidad, practicaban un politeísmo vinculado a la naturaleza, la fertilidad y la guerra, siendo los druidas figuras clave tanto en lo religioso como en lo social. Los celtas interactuaron comercialmente con fenicios, griegos y romanos. Sin embargo, la llegada de Roma marcó una transformación cultural, aunque algunas tradiciones sobrevivieron en áreas aisladas. Su legado perdura en elementos lingüísticos y culturales presentes en lenguas como el gallego y el asturiano, así como en festivales y música tradicional. Los hallazgos arqueológicos, como castros y monumentos funerarios, han proporcionado una comprensión más profunda de su organización y riqueza artística. Tartesos, la legendaria civilización que floreció en el valle del Guadalquivir, prosperó enormemente gracias a la explotación de los recursos mineros y al intenso comercio que mantenían con los fenicios, quienes buscaban metales preciosos y otros productos. Pero, de forma abrupta y misteriosa, esta civilización desapareció, dejando tras de sí un legado de interrogantes y especulaciones. Económicamente, Tartesos sobresalió por su abundancia en metales preciosos como oro, plata y cobre, lo que fomentó su comercio marítimo con fenicios y griegos. Además, la agricultura, con cultivos como cereales, olivos y vid, desempeñó un papel crucial en su economía. En el ámbito cultural, los tartesios destacaron en la metalurgia y la orfebrería, reflejando influencias externas en sus diseños artísticos. Religiosamente, practicaban un politeísmo vinculado a la naturaleza y la fertilidad, con elaborados rituales funerarios. Aunque su declive comenzó en el siglo VI a.C., posiblemente por conflictos internos y cambios en las rutas comerciales, su legado perdura en la cultura andaluza y en la arqueología, como lo demuestran yacimientos como el Carambolo
y referencias en textos clásicos. Tartessos sigue siendo un fascinante punto de estudio histórico y cultural. Más tarde, fenicios y griegos fundaron importantes colonias a lo largo de la costa, como Cádiz, una de las ciudades más antiguas de Europa, y Ampurias, un importante enclave comercial griego, trayendo consigo el alfabeto, nuevas técnicas agrícolas y conocimientos tecnológicos que transformaron la vida de los pueblos indígenas. Estas interacciones, en su mayoría, no fueron violentas conquistas, sino fructíferos intercambios culturales y comerciales que contribuyeron a acelerar el desarrollo de las sociedades locales. De esta manera, la península ibérica se conectó de forma irreversible con las grandes civilizaciones que dominaban el Mediterráneo, abriendo un nuevo capítulo en su historia. En definitiva, cada uno de estos pueblos, con sus particularidades y contribuciones, aportó una pieza esencial a la rica y compleja identidad del mosaico ibérico. La llegada de Roma en el 218 a.C. marcó un antes y un después en la historia de la península ibérica. Este momento crucial significó la entrada de una civilización poderosa y organizada, que marcaría definitivamente el futuro de la península. Roma no solo conquistó, sino que transformó la península para siempre, implementando infraestructuras, sistemas legales y administrativos que moldearían su futuro. Tras 2 siglos de conquista, marcados por conflictos y alianzas estratégicas, Roma consolidó su dominio sobre la región. Hispania se convirtió en una de las provincias más ricas y romanizadas del imperio, un centro neurálgico de comercio, cultura y poder político. La prosperidad de Hispania contribuyó significativamente a la grandeza de Roma. Roma impuso su lengua, leyes y costumbres, estableciendo un marco común que facilitó la administración y la cohesión social. Este proceso de romanización fue fundamental para la integración de Hispania en el mundo romano. Pero la asimilación fue mutua. La cultura romana se enriqueció con las tradiciones y conocimientos de los pueblos ibéricos, creando una síntesis única. La población local adoptó el latín y la cultura romana, pero también adaptó y reinterpretó estos elementos a su manera, dando lugar a una identidad híbrida y compleja. Ciudades, como Mérida y Tarragona, se convirtieron en importantes centros urbanos, calzadas, que conectaban la península con el resto del imperio, y monumentos, como el Acueducto de Segovia, aún marcan el paisaje español, testimoniando la grandeza y el ingenio de la civilización romana. La mezcla de pueblos se intensificó, creando una sociedad diversa y multicultural, donde convivían diferentes orígenes y tradiciones. Soldados, comerciantes y colonos de diversas partes del imperio se establecieron en Hispania, atraídos por sus riquezas y oportunidades. Hispania dio al imperio figuras como grandes emperadores: Trajano, un líder militar y administrador ejemplar; Adriano, un emperador culto y viajero; y Séneca, un filósofo estoico influyente. El latín vulgar reemplazó a las lenguas prerromanas, convirtiéndose en la lengua franca de la península, salvo el euskera, que resistió la influencia romana en el norte. Con el tiempo, el latín evolucionó y se diversificó en diferentes dialectos: castellano, catalán, gallego y otras lenguas romances, que hoy en día son parte fundamental de la identidad cultural de España. La huella de Roma está en cada palabra que hablamos, en cada concepto que utilizamos, y en la estructura misma de la sociedad española, desde sus instituciones hasta sus costumbres. El legado romano es la base sólida sobre la que se construyó la España medieval, un periodo de transformación y florecimiento cultural. Tras la caída de Roma, la península fue invadida por pueblos germánicos, pero fueron los visigodos quienes lograron unificarla bajo su reino, con capital en Toledo. Aunque minoría, los visigodos consolidaron el poder, fusionando tradiciones germánicas y romanas. El rey Recaredo abrazó el catolicismo, cerrando la brecha religiosa con la mayoría hispano-romana. Sin embargo, el control visigodo fue desigual, y surgieron nuevas divisiones regionales. La sociedad se volvió más rural y feudal, y el latín siguió evolucionando de forma diversa. Genéticamente, su impacto fue limitado, pero su legado legal y político perduró. El reino visigodo sentó las bases conceptuales de la España medieval. En 711, la llegada de bereberes y árabes transformó la península en Al-Ándalus, un crisol de culturas y religiones. Córdoba brilló como centro intelectual y artístico, donde musulmanes, cristianos y judíos convivieron y colaboraron.
Al-Ándalus destacó en ciencia, medicina, matemáticas y agricultura, introduciendo innovaciones y cultivos que cambiaron la península. La arquitectura andalusí dejó joyas como la mezquita de Córdoba y la Alhambra. Genéticamente, la influencia bereber es notable en el sur y oeste, sumándose al sustrato previo. El legado de Al-Ándalus vive en el idioma, la gastronomía y la cultura española. Palabras, sabores y músicas actuales son herencia de este periodo. La convivencia y el intercambio marcaron una de las etapas más brillantes de la historia peninsular. Mientras Al-Ándalus florecía, en el norte surgieron reinos cristianos que iniciaron la Reconquista, un proceso de siglos de avance y repoblación hacia el sur. Castilla y Aragón se consolidaron como potencias, y Portugal emergió como reino independiente. En 1492, la toma de Granada y la expulsión de judíos y más tarde de moriscos marcaron el fin de la diversidad religiosa oficial. La unificación bajo los reyes católicos sentó las bases de la España moderna, aunque cada reino mantuvo sus leyes y lenguas. El objetivo fue la centralización y la uniformidad religiosa, a costa de una gran pérdida cultural. Sin embargo, las huellas judía y musulmana sobrevivieron en la cultura popular. El mosaico español, aunque dañado, nunca fue destruido. La diversidad siguió siendo parte esencial de la identidad española. La historia de España está escrita en sus lenguas y en su ADN. El castellano se expandió con la Reconquista, pero lenguas como el catalán, gallego y euskera sobrevivieron, reflejando la diversidad medieval. El euskera, único y misterioso, es testimonio de la antigüedad de los pueblos vascos. Genéticamente, el norte muestra afinidad con Europa atlántica, el sur con el norte de África, eco de Al-Ándalus. La Reconquista fue también un movimiento de poblaciones, mezclando genes y culturas. El País Vasco destaca por su continuidad genética y aislamiento. Cada región tiene un perfil genético único, resultado de su propia historia. España es, biológicamente y culturalmente, un mosaico vivo. Hasta finales del siglo XV, el territorio que hoy conocemos como España estaba compuesto por diversos reinos independientes, entre ellos Castilla, Aragón, Navarra y el reino nazarí de Granada. La unión dinástica entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón marcó un hito al unir los dos reinos más poderosos de la península bajo una misma corona. Sin embargo, esta unión no implicó la creación de un Estado moderno unificado, sino una alianza personal entre dos monarquías con estructuras y políticas autónomas. Un evento simbólico que se considera crucial en este proceso fue la conquista del Reino de Granada en 1492, que puso fin a la presencia musulmana en la península. Ese mismo año, los reyes católicos financiaron el viaje de Cristóbal Colón, lo que dio inicio a la expansión colonial y al protagonismo de España en el escenario mundial. Asimismo, impulsaron la uniformidad religiosa mediante la Inquisición y la expulsión de los judíos, consolidando una identidad católica. A través de alianzas matrimoniales estratégicas, fortalecieron su influencia en Europa, sentando las bases de la monarquía hispánica. En definitiva, los reyes católicos no fundaron España como un Estado moderno, pero iniciaron un proceso de centralización política, religiosa y cultural clave en su formación. La diversidad histórica y genética de España explica sus complejas identidades regionales. El centralismo del siglo XIX y XX chocó con realidades locales como Cataluña, País Vasco y Galicia, donde la defensa de lenguas y culturas propias alimentó movimientos nacionalistas. La Constitución de 1978 reconoció la autonomía de las regiones, creando el Estado de las Autonomías. Sin embargo, las tensiones entre el gobierno central y algunas comunidades persisten. Estos debates no son debilidad, sino reflejo de la vitalidad cultural española. La pregunta sobre la identidad española sigue abierta, moldeada por la historia. Cada conflicto actual evoca siglos de historia y memoria colectiva. Entender el pasado es esencial para navegar el presente y valorar la diversidad como fortaleza. Un estudio publicado en la revista en marzo de 2019, liderado por Carles Lalueza Fox y David Reich, analiza los genomas de 271 restos humanos de más de 100 yacimientos en la península ibérica, abarcando desde el 8000 a.C. hasta la Edad Media. Este trabajo
el más completo en reconstrucción histórica basada en datos genéticos hasta su fecha, revela cómo 8 grandes migraciones han moldeado el ADN de los habitantes de España y Portugal en los últimos 8000 años. La investigación destaca momentos clave, como la diferenciación genética de la población vasca en la Edad del Hierro y la menor influencia norteafricana en la población andaluza de lo esperado. Entre las migraciones más significativas se encuentran la llegada de cazadores-recolectores del centro de Europa hace 8000 años, la expansión neolítica desde Anatolia, y la entrada masiva de pueblos de las estepas del Cáucaso hace 4000 años, que sustituyeron gran parte del ADN local. Además, se documentan migraciones posteriores desde el Mediterráneo oriental, el norte de África y Europa central, vinculadas a cambios culturales y periodos históricos como el Imperio Romano y la época musulmana. Este estudio subraya la complejidad y diversidad genética de la península ibérica, resultado de milenios de intercambios culturales y migratorios. El estudio revela una estructura poblacional en España con diferenciaciones genéticas en escala fina. La mayor divergencia genética se observa en una pequeña región del suroeste de Galicia, alrededor de Tui, separada del resto del país. Otro nivel significativo distingue a las regiones vascas, País Vasco y Navarra, del resto de España. Dentro del grupo genético principal, muchos patrones coinciden con los límites este-oeste de las comunidades autónomas, aunque en dirección norte-sur, varios grupos los cruzan. El eje principal de diferenciación genética sigue una orientación este-oeste, con notable similitud en la dirección norte-sur. Al incluir a Portugal en el análisis, los portugueses se agrupan genéticamente con los gallegos, extendiendo este patrón a toda la península ibérica. Además, se evidencia una correlación entre la estructura genética y las fronteras lingüísticas de la península en 1300 después de Cristo, aunque no con las comunidades autónomas actuales. La Reconquista, entre 711 y 1492, parece haber influido en esta estructura genética, con un flujo genético preferente norte-sur. Respecto a la conquista musulmana, se detecta una influencia genética del norte de África, especialmente en el oeste, aunque Galicia nunca estuvo bajo dominio musulmán. Este impacto genético, aunque significativo, se limitó a un periodo de menos de 400 años. Cada región y rincón de España conserva vestigios de este pasado diverso, reflejando una herencia que trasciende fronteras y linajes. Es precisamente esta mezcla de influencias genéticas, étnicas y culturales lo que ha moldeado una identidad española única, rica en matices, compleja en su esencia y profundamente humana en su expresión. España es un mosaico cultural y una tierra de contrastes, donde convergen influencias celtas, romanas, árabes, visigodas, sefardíes y cristianas. Su historia está marcada por la convivencia de reinos y tradiciones que a lo largo de los siglos han tejido una narrativa única y profundamente enriquecedora. Esta diversidad no solo define su identidad, sino que también es un motor que conecta su pasado con un futuro lleno de posibilidades. Si te ha inspirado este recorrido por la esencia de España, no dudes en compartirlo. ¿Podrías contarnos si has investigado tu línea genealógica? Nos gustaría saber a qué región de España podrías pertenecer según tu historia. Nos vemos, guerreros.